los peruanos son un pueblo singular. Pero en esa singularidad, en la cadencia de su tiempo y en la profundidad de sus tradiciones, yace un secreto que el mundo moderno haría bien en aprender. En octubre de 2025, en la ciudad de Boston, Estados Unidos, se celebraba el Congreso Internacional de Gestión Empresarial. El auditorio, repleto de académicos y ejecutivos de todo el mundo, aguardaba en silencio. Al estrado subió un hombre, el profesor Miguel Santos, de la Escuela de Negocios de Harvard. Especialista en estrategia corporativa y sostenibilidad, Santos estaba allí para presentar los resultados de una investigación que había consumido los últimos 4 años de su vida. Su voz, clara y serena, llenó la sala. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la esperanza de vida de una empresa? Un silencio expectante se apoderó del público. El zumbido del proyector era el único sonido. La vida media de una empresa estadounidense es de aproximadamente 15 años, continuó Santos. En Europa, la cifra asciende a unos 20 años. Son números que aceptamos como normales, como el ciclo natural del capitalismo. Sin embargo, en el país que he estado estudiando durante los últimos 4 años, Perú, existe una realidad que desafía toda nuestra lógica económica. En la pantalla gigante apareció una gráfica. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Número de empresas con más de 100 años de existencia. Perú, más de 2.000. Estados Unidos, 1.100. Alemania, 800. Reino Unido, 600. Santos hizo una pausa, dejando que las cifras se asentaran. Esto significa que una proporción asombrosa de las empresas centenarias del mundo se concentra en una nación andina, un país conocido por su historia turbulenta y sus desafíos económicos. ¿Es esto una mera casualidad? ¿O hay algo más profundo, una razón que hemos pasado por alto? El profesor Santos proyectó entonces imágenes que parecían sacadas de otro tiempo. En las alturas de Cusco, las comunidades de tejedoras de Chinchero han mantenido su arte y su organización comunal desde tiempos que preceden al Imperio Inca. No son empresas, en nuestro sentido estricto, pero su modelo económico ha sobrevivido más de 500 años. En el Valle de Ica. La Hacienda Carabedo, productora de pisco, fue fundada en 1684 y sigue operando hasta hoy, casi 350 años después. Estas organizaciones existían mucho antes de que se fundara Estados Unidos. Vieron la caída de imperios, el surgimiento de repúblicas y la agitación de revoluciones industriales y tecnológicas. Y sin embargo, siguen vivas, respirando en el corazón de los Andes. Los académicos en la sala, acostumbrados a modelos y proyecciones trimestrales, escuchaban con una fascinación casi reverencial. Me hice una pregunta, confesó Santos. ¿Por qué? ¿Por qué el Perú ha logrado preservar tantas organizaciones a lo largo de los siglos? Para encontrar la respuesta, a partir de 2021, viajé a Perú cada mes durante 4 años. Recorrí sus costas desérticas, sus valles fértiles y sus montañas imponentes. Y allí, en el aire límpido de los Andes, hice un descubrimiento asombroso, una filosofía ancestral que el mundo corporativo moderno ha olvidado por completo. Enero de 2021. El profesor Santos aterrizó por primera vez en Lima para su investigación. La capital lo recibió con su característica garúa, una niebla fina y persistente, y un caos vibrante que contrastaba con el orden predecible de Boston. De allí voló a Cusco, el ombligo del mundo inca. Al bajar del avión, el soroche o mal de altura lo golpeó de inmediato, un recordatorio físico de que estaba en un lugar diferente, un mundo regido por otras leyes, otras altitudes. Durante los siguientes 4 años, esa sensación nunca lo abandonaría. Visitó más de 100 negocios familiares y comunidades, talleres de platería en Arequipa, productores de café en la Selva Alta, restaurantes familiares en Lima que guardaban recetas de 5 generaciones. Su primera visita reveladora fue a una comunidad de tejedoras en Chinchero, en el Valle Sagrado de los Incas. Sentado en un patio de tierra, rodeado de los colores vibrantes de la lana de alpaca teñida con cochinilla y hojas de eucalipto, Santos conversó con una anciana de rostro surcado por el tiempo y manos expertas, a quien todos llamaban Mamá Elena. ¿Cuál es el secreto para que su arte haya perdurado tanto tiempo?, preguntó el profesor, con su libreta en mano. Mamá Elena sonrió, una sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría. Nosotros no pensamos en el secreto, respondió en un castellano pausado, matizado por el quechua. Mis abuelos me enseñaron algo, no persigas la ganancia rápida. El sol que calienta mucho en la mañana, quema la cosecha por la tarde. Nosotros pensamos en la siguiente generación, y en la que vendrá después de ella. Este tejido,
dijo, señalando un manto de intrincados diseños. No es para venderlo mañana. Es para que mi nieta aprenda a hacerlo, para que su espíritu y el de nuestros ancestros vivan en sus manos. Santos quedó perplejo. En Harvard, enseñaba a sus alumnos a obsesionarse con los informes trimestrales, a maximizar el valor para el accionista en ciclos de 3 meses. Pero aquella mujer, sentada en el suelo a 3.700 metros de altura, tenía un horizonte temporal de 50, de 100 años. En los años del boom del turismo, continuó mamá Elena, muchos vinieron y nos ofrecieron máquinas, producir más rápido, vender en grandes tiendas en Lima. Nos ofrecieron préstamos, nos dijeron que podíamos ser grandes empresarios. ¿Y por qué lo rechazaron?, preguntó Santos. Porque una máquina no tiene memoria. La expansión desmedida debilita el alma de las cosas. Nuestros tejidos cuentan historias, cada hilo tiene un porqué. Si lo hacemos más rápido, perdemos la historia. Y si perdemos la historia, la confianza que la gente tiene en nosotros. Una confianza tejida durante generaciones, se deshace como un hilo mal teñido. En un instante. El profesor sintió el peso de aquellas palabras. Muchas comunidades que habían aceptado la modernización rápida habían desaparecido, sus tradiciones diluidas. Pero ellas, al negarse a crecer desmedidamente, al proteger la calidad y el espíritu de su trabajo, habían sobrevivido. Habían trascendido el tiempo. En una bodega de pisco en el valle de Ica, escuchó un eco de las mismas palabras. El dueño, un hombre de 70 años cuya familia llevaba produciendo pisco desde el siglo XVIII, le dijo: Mi trabajo no es ser el dueño de esta bodega. Mi trabajo es ser su guardián. Mi misión es entregarla a la siguiente generación en mejores condiciones de las que la recibí. Claro que generar ganancias es importante, pero es más importante proteger el arte de la destilación. El sabor de nuestra uva quebranta y, sobre todo, la confianza de quienes beben nuestro pisco. Eso no tiene precio. El primer gran descubrimiento de Santos fue un eje temporal transgeneracional. Las empresas peruanas longevas no pensaban en el mandato de un solo gerente general. Pensaban en un linaje. Habían heredado algo de sus abuelos y su deber era legarlo a sus nietos. En el vasto tapiz del tiempo, ellos eran solo un hilo, un custodio temporal de un legado mucho más grande. Eso, reflexionaría Santos más tarde, no te lo enseñan en ninguna escuela de negocios del mundo. Hablamos de sostenibilidad a largo plazo como un concepto novedoso, pero en los Andes peruanos lo llevan practicando desde siempre. Mientras continuaba su investigación, el profesor hizo un segundo descubrimiento. En la ciudad de Arequipa, famosa por su arquitectura de sillar blanco volcánico, visitó un taller de filigrana de plata con más de 200 años de historia. La característica más notable de Platería Calla Ñaupa era la relación con sus proveedores. Su principal proveedor de plata pura, una comunidad minera en las alturas de Puno, era el mismo desde la fundación del taller. 200 años de negocios con la misma familia. El dueño, un hombre de aspecto distinguido y manos de artesano, lo explicó con orgullo. Claro que podríamos encontrar plata más barata en otros lugares. El mercado global ofrece precios tentadores. Pero hay algo más valioso que el precio, la confianza. Esa comunidad minera, desde los tiempos de mi tatarabuelo, nunca nos ha fallado. Su plata es pura. Su palabra es ley. Ese es el verdadero valor. El artesano le contó a Santos una historia. En el terremoto de 2001, Arequipa quedó devastada. Nuestro taller se derrumbó. Perdimos casi todo el material. No teníamos capital para reconstruir. Cuando pensaba que todo había terminado, llegaron representantes de la comunidad de Puno. ¿Sabe qué nos dijeron? ¿Qué le dijeron?, inquirió el profesor, cautivado. Nos dijeron: Don Mateo, la plata se la pagará cuando pueda. Primero, levante su taller. Su familia nos ha dado trabajo por generaciones, ahora nos toca a nosotros ayudarle a usted. Gracias a ellos. Nos pusimos de pie. Eso no se logra con un contrato. Eso se logra con 200 años de confianza. Santos sintió el abismo que separaba esta mentalidad del mundo de negocios estadounidense, donde los proveedores se cambian al primer centavo de ahorro, donde la eficiencia se mide en la reducción de costos y las relaciones son transaccionales. Su segundo descubrimiento fue la confianza como un activo acumulado. Las relaciones comerciales a largo plazo no eran meras transacciones, eran un capital invisible, un patrimonio de confianza cultivado a lo largo de generaciones. Esa confianza permitía que, en tiempos de crisis,
de desastres naturales o de recesión económica, se ayudaran mutuamente y sobrevivieran juntos. La confianza no aparece en una hoja de balance, pero era, sin duda, el activo más valioso de todos. La investigación del profesor se hizo cada vez más profunda. Al visitar más y más talleres y haciendas, notó un patrón, un esfuerzo extraordinario dedicado a la transmisión del conocimiento. En un taller de retablos en Ayacucho, le dijeron que un artesano tarda 15 años en ser considerado un maestro. Los primeros años, ni siquiera se le permite pintar las figuras principales, se dedica a preparar la madera, a moler los pigmentos, a observar. El maestro retablista, un hombre de 85 años, se lo explicó con paciencia. El conocimiento no se aprende en un libro. Se siente. Se aprende viendo las manos del maestro, sintiendo la presión del pincel, escuchando el sonido de la gubia sobre la madera. Es un saber que entra por el cuerpo, y eso toma tiempo, mucho tiempo. Le mostró el taller. Un maestro de 70 años trabajaba codo a codo con un joven de 20. Mire, le dijo el anciano, el joven observa el hombro de su maestro. No necesita palabras. Está aprendiendo con la espalda. Así se transmite el yachay, nuestro saber, en el Perú. Santos investigó las estadísticas laborales. La permanencia promedio de un empleado en una de estas empresas tradicionales era de 15 a 20 años. En Estados Unidos, era menos de la mitad. Los empleados peruanos se quedaban, y con ellos, el conocimiento y las habilidades se acumulaban en la organización. En Occidente, el talento rota constantemente en busca de mejores oportunidades. En estos rincones del Perú, el valor residía en permanecer, en pulir un oficio durante décadas hasta alcanzar la maestría, asegurando que ese conocimiento no se perdiera. El tercer descubrimiento, un sistema de herencia del saber. En Perú, el conocimiento no era propiedad del individuo, sino un tesoro de la organización, de la comunidad. La transmisión de habilidades de veteranos a jóvenes no era solo educación, era la continuación de una cultura. Después de 4 años, el profesor Santos estaba convencido. Las empresas longevas del Perú compartían una filosofía común, buscar el valor a largo plazo, no el beneficio inmediato, priorizar la confianza sobre el precio, y cultivar el conocimiento como un activo intangible y sagrado. Pero una pregunta seguía martillando su mente: ¿por qué? ¿Por qué esta filosofía había echado raíces tan profundas precisamente en el Perú? ¿Cuál era su origen? La respuesta se le revelaría no en el nombre de un solo hombre, sino en un concepto ancestral. El momento decisivo llegó en el otoño de 2023, en una visita a una antigua hacienda cafetalera en el valle de Chanchamayo. Como de costumbre, Santos preguntó por el secreto de su longevidad. La dueña, una mujer elegante de unos 60 años, lo llevó a la biblioteca de la casa principal y sacó un antiguo libro de cuentas familiares, encuadernado en cuero. No es un libro, dijo ella. Es un concepto. El principio que ha guiado a mi familia por más de 150 años está escrito no en estas páginas, sino en el corazón de nuestra gente. Se llama Ainos. Ainos. El profesor había oído la palabra antes, pero nunca en un contexto empresarial. El Ainos es una filosofía quechua de reciprocidad y correspondencia, explicó la mujer. Significa, hoy por ti, mañana por mí. Significa que el universo funciona en un equilibrio de dar y recibir. La ganancia no es algo que se extrae, sino algo que fluye como resultado de una contribución genuina. Nosotros no somos dueños de esta tierra, somos sus cuidadores. La Pachamama. La Madre Tierra nos la presta. Nuestro deber es cuidarla, cuidar a nuestros trabajadores, cuidar la calidad de nuestro café. Si hacemos eso, la tierra, la comunidad y el mercado nos retribuirán. El beneficio es una consecuencia, no el objetivo. Santos sintió que todas las piezas encajaban. Lo que había visto en Chinchero, en Arequipa, en Ica y Ayacucho no eran prácticas aisladas. Eran manifestaciones de una misma y profunda cosmovisión, el Ainos. La idea de que una empresa no es una entidad para extraer riqueza, sino un nodo en una red de relaciones recíprocas, con sus trabajadores, sus proveedores, sus clientes, su comunidad y la propia tierra. Buscar la ganancia por la ganancia misma, continuó la mujer, citando a su abuelo, es como intentar cosechar sin haber sembrado. Tarde o temprano, la tierra se cansa y deja de dar. Un negocio que solo toma, sin dar nada a cambio, está destinado a morir. Era el equivalente andino, y quizás más antiguo y profundo, del capitalismo consciente o la responsabilidad social corporativa.
Conceptos que en el siglo XXI se presentaban como vanguardistas, pero que en el Perú llevaban siglos arraigados. Una empresa que pierde la confianza de su comunidad está condenada. El AINOS no era solo una cuestión moral, era la estrategia de supervivencia más pragmática y exitosa que Santos había visto en su vida. Los dueños de estas empresas no se veían a sí mismos como propietarios, sino como custodios. Esta hacienda no es mía, le dijo un agricultor. Es un préstamo de nuestros antepasados. Mi trabajo es cuidarla para entregarla a mis hijos, y mientras tanto, dar trabajo a nuestra gente y ofrecer un buen producto. Esa es la misión que se me ha encomendado. El enfoque en la confianza a largo plazo sobre el beneficio a corto plazo. La prioridad en el bienestar de los empleados y clientes sobre los dividendos para los accionistas. El énfasis en la calidad sobre la expansión. Todo emanaba de la misma fuente, el AINOS, la ley cósmica de la reciprocidad. La investigación de 4 años del profesor Santos había llegado a una conclusión trascendental. Perú no era el caso extraño. La filosofía andina del AINOS representaba la forma original y sostenible del comercio. El resto del mundo, en su afán por la ganancia inmediata, había olvidado la esencia. Los negocios peruanos, en cambio, habían preservado esa sabiduría. Y por eso, habían durado siglos. Un pensamiento poderoso se apoderó de Santos. El mundo tiene que saber esto. Octubre de 2025. Boston. El anuncio del profesor Santos envolvió la sala en una atmósfera de revelación. Perú no es especial, proclamó. Somos nosotros los que hemos olvidado. El verdadero rostro del capitalismo sostenible ya fue definido hace siglos en los Andes. La ética y la economía deben ser una sola cosa. La búsqueda de beneficios y la contribución social no se contradicen. Al contrario. Solo porque una empresa contribuye a su sociedad, puede perdurar en el tiempo. El profesor ofreció 3 recomendaciones al mundo. Primero, extiendan su horizonte temporal. Pasemos de los informes trimestrales a la visión generacional. Nos hemos vuelto miopes. Debemos mirar no a los próximos 3 meses, sino a los próximos 30 o 50 años. Ese es el primer paso hacia una gestión sostenible. Un ejecutivo estadounidense levantó la mano. ¿Pero cómo convencer a los accionistas de Wall Street? Santos respondió con calma. Muchas de las empresas más longevas del Perú no cotizan en bolsa. No tienen la presión de la cotización diaria. Pero esto nos da una lección crucial. Debemos dialogar con los accionistas y educarlos sobre la importancia de la creación de valor a largo plazo. Ese es el reto del capitalismo del futuro. Segunda recomendación, inviertan en confianza. Cultiven el AINOS. Sus proveedores, sus empleados, su comunidad no son un costo, son su mayor activo. Una relación de confianza de décadas es una base más sólida que cualquier contrato legal. Relató la historia del taller de plata de Arequipa y sus proveedores. En una escuela de negocios de Estados Unidos se enseñaría que eso es ineficiente. Pero gracias a esa ineficiencia, sobrevivieron a un terremoto. Un investigador europeo preguntó, ¿no es eso difícil en una era globalizada? Al contrario, replicó Santos con firmeza. Es precisamente en la era global cuando la confianza se vuelve crucial. Con socios en todo el mundo, las relaciones superficiales no bastan para construir alianzas verdaderas. Los peruanos nos enseñan el valor de cultivar la confianza, aunque tome tiempo. Tercera recomendación, hagan de la transmisión del saber una misión sagrada. El talento humano es el verdadero patrimonio de una empresa. En Perú, se invierten 15 años en formar a un maestro artesano. Parece ineficiente. Pero esa habilidad se transmitirá durante siglos. La inversión en las personas es la que ofrece el retorno más seguro. Describió cómo la sociedad peruana, a través de la familia y la comunidad, crea sistemas para proteger y pasar el conocimiento. Es una responsabilidad compartida. Cuando la presentación terminó, un aplauso atronador llenó la sala. En el turno de preguntas, un economista de China inquirió, en China también tenemos empresas antiguas, pero no tantas como en el Perú. ¿Por qué? Santos respondió, la continuidad de una empresa también depende de una cierta estabilidad social y política. A pesar de su historia de conflictos, Perú ha mantenido una continuidad cultural muy fuerte en sus comunidades. Un tejido social que ha permitido que estas tradiciones empresariales sobrevivan a los vaivenes políticos. Una investigadora de la India preguntó, ¿el AINOS es un concepto profundamente andino? ¿Puede aplicarse en otras culturas? Por supuesto, afirmó Santos con convicción.
El Aino se basa en principios universales, la integridad, la contribución a la sociedad, la visión a largo plazo. Son valores aplicables en cualquier cultura. De hecho, algunas empresas familiares europeas ya operan bajo principios muy similares. La conferencia de Santos provocó un terremoto en el mundo académico y financiero. El Wall Street Journal publicó un artículo en portada titulado La Vía Andina, lo que las empresas peruanas pueden enseñar al capitalismo moderno. Escuelas de negocios de élite como Harvard, Stanford y Oxford lanzaron programas de inversión en los Andes, enviando a sus estudiantes a aprender de las tejedoras de chinchero y los productores de pisco. Fondos de inversión en los grandes centros financieros comenzaron a modificar sus criterios, aumentando la inversión en empresas que demostraban un valor a largo plazo y un fuerte compromiso con su comunidad. El mundo empezó a aprender del Perú. Durante mucho tiempo, reflexionó Santos, Perú ha importado modelos de negocio de Estados Unidos y Europa. Ahora, la corriente se está invirtiendo. El mundo está prestando atención a la filosofía tradicional peruana. En su última diapositiva, Santos proyectó un mensaje dirigido a los peruanos. Quizás ustedes no son conscientes del tesoro que poseen. Pero la filosofía que han heredado de sus ancestros es lo que el mundo más necesita en este momento. Buscar el valor a largo plazo. No el beneficio inmediato. Priorizar el bien común sobre el interés particular. Asumir la responsabilidad con la siguiente generación. Estos son los principios de la INOS. Y siguen vivos en el corazón de su país. Los ojos del profesor brillaban con una luz de convicción. El siglo XXI enfrenta desafíos monumentales: cambio climático, desigualdad, agotamiento de recursos. Para resolverlos, necesitamos un nuevo capitalismo. Y la respuesta, damas y caballeros, estaba esperando en los Andes. El camino de la INOS es el camino hacia un futuro sostenible. Haber nacido en el Perú, haberse criado en su cultura, vivir inmerso en las tradiciones heredadas de los ancestros. Quizás sea una fortuna inmensa. El mundo ahora mira al Perú, y no solo por su gastronomía o sus maravillas arqueológicas. El mundo mira esa honestidad, esa seriedad, ese sentido de responsabilidad que los peruanos a menudo consideran algo normal. Eso es, precisamente, lo que el mundo anhela. La empresa donde trabajas, la bodega de tu barrio, el taller de tu familia, quizás en sus cimientos fluye, sin que lo sepas, la sabiduría ancestral de la INOS. Esa costumbre tan simple de no perseguir solo la ganancia, de valorar la confianza, de pensar en el mañana. Ese sentido común que, resulta, no era tan común en el resto del mundo.